Pero Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué significa este episodio en la conexión Argentina-Venezuela-Irán para vos? Bueno, es lo que estamos intentando saber. La oposición ha presentado varios pedidos de informe, denuncia penal y pedidos de explicaciones. A ver, el contexto es muy complicado. Está en el medio el atentado, los atentados cometidos contra las sedes de la Embajada de Israel y la AMIA, el pacto de impunidad con Irán, denunciado por el actual presidente contra el actual vicepresidente, ¿te acordás? la complicidad de Cristina en el pacto de impunidad, dice no cabe ninguna duda. El memorándum de entendimiento con Irán. Exactamente. Y está en el medio la posición actual del gobierno argentino, que va a Estados Unidos a participar de la Cumbre de las Américas y se manifiesta en la alternativa entre Putin y Ucrania, con mucha ambigüedad y más bien a favor de Putin, y claramente a favor se hace portavoz de dictaduras como la de Venezuela y Cuba. ¿Pero qué pueden estar haciendo estos hombres de Irán en la Argentina? ¿Cuál es, digamos, qué pueden saber más allá del pedido de informe que ustedes están haciendo? Hasta ahora lo que sabemos es que no están haciendo lo que dicen estar haciendo. Dejaron trascender que era transporte de autopartes para una empresa automotriz de origen alemán, pero que produce hace mucho en el país. Esa empresa sacó un comunicado diciendo que no tienen absolutamente nada que ver. Y es muy complicado porque el avión, si bien hoy tiene matrícula venezolana, era un avión iraní, que hace poco, menos un año aproximadamente, cambió de matrícula, y eso es porque los aviones iraníes están inhabilitados, es decir, no pueden circular. Estaban yendo a Montevideo. En Montevideo les dijeron que no le iban a dar combustible, volvieron, bueno, todo una cosa que tenía... Incluso de un trabajo de reconocimiento de rutas, ¿no? Bueno, se menciona también el hecho de que estuvo volando sin el aparatito, el transponder, que es el aparato que fija la posición. Así que todo es muy sospechoso. Es un avión que también, según los señalamientos, estuvo hace poco en la Triple Frontera, lugar bien conocido de tráfico de armas, y me parece que es muy claro. La verdad que ya hemos tenido 2 atentados, hemos tenido atrás de eso situaciones verdaderamente vergonzosas para nuestro país, como el pacto de impunidad con Irán. Hemos tenido el asesinato del fiscal Nisman y no queremos volver a pasar por lo mismo. Ahora, 2 hechos. Este avión entiendo que tiene pedido de captura, o la justicia norteamericana lo investiga. Pensemos lo de la Triple Frontera y, de nuevo, ¿las fronteras aéreas de la Argentina son un colador? Bueno, han logrado detener a Coco, que es el perrito ese que no tenía la vacuna antirrábica. No es para tanto. Pero pasa tampoco. Este avión. Esa es la señora directora de Migraciones, ¿no? En general, Florencia Cariñano, que ha sido muy hábil durante toda la cuarentena de hacer algo que no se hizo en ningún lugar del mundo, que es impedirle el regreso a su país, a los ciudadanos del propio país, una decisión absolutamente ilegal y anticonstitucional, que yo espero, yo lo tengo incluido en el archivo de mi propuesta de crear una comisión nacional de investigación de los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena. Habría que investigar eso porque es claramente ilegal y claramente anticonstitucional. Y es un avión con características de enormes dimensiones, es un Boeing 747. 747 de los grandes, con enorme capacidad de transporte, y existe una sospecha muy fundada de la cantidad de personas que viajaban dentro de él y que no son las mismas, es decir, que hay algunas que podrían haber ingresado en el territorio nacional. ¿Hay retención de pasaporte de los iraníes? No tengo ese dato concreto. Porque esta es una inquietud. ¿Y el gobierno va a salir a decir algo? Hay un pedido de habeas corpus por parte de los abogados de la tripulación. Además, porque las compañías petroleras no quieren abastecer de combustible a ese avión porque serían probablemente pasibles de sanciones. De hecho, entiendo que solo pueden salir por aerolíneas comerciales. Además, porque son compañías que también trabajan en Estados Unidos, en un mercado mucho más grande e importante, y podrían sufrir una sanción directa por estar ligadas a actos ligados a probables actos de terrorismo o tráfico de armas. ¿Es casual que el presidente vaya a defender a Cuba, a Venezuela, quien tiene simpatía con Irán, a Nicaragua, que hable como portavoz o presidente pro tempore de la CELAC en Estados Unidos, se plante de ese modo y que llegue este avión a la Argentina? ¿Es casual?
no sé si hay una vinculación directa, lo que casual no es decir, es perfectamente coherente. La verdad que este gobierno no tiene coherencia en nada, ¿no? Un día va para un lado, el otro día va para el otro, en la economía, en la política internacional, pero en esto son siempre coherentes, siempre del lado de las autocracias, siempre en contra de las democracias, y no del lado de las autocracias de un signo político, de cualquier signo político, porque... digamos, podemos hacer una discusión teórica sobre los totalitarismos y los populismos. Para mí no son de derecha ni izquierda, pero Maduro es de izquierda y Putin es de derecha. Y bueno, a favor de todo eso estamos nosotros, no nosotros como comunidad y como sociedad, pero sí nuestro presidente, que se supone debería representar. Vos decís que no es casual, pero Maduro desde Irán le agradeció al presidente Alberto Fernández su discurso ante Estados Unidos, ante Joe Biden particularmente. Míralo. Presidente argentino Alberto Fernández, que es nuestro presidente de la comunidad, ha hecho un discurso firme, claro, valiente y puso todo en su lugar a nombre de América Latina y el Caribe. Y después de protestar y rechazar la exclusión frente al propio presidente Biden, que lo tenía al frente, le dijo: nosotros tenemos nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que se reunirá en plenaria en los próximos meses, y nosotros lo invitamos a usted para que participe sin exclusión en nuestra reunión. Creo que realmente le puso la guinda a la torta, como decimos en Venezuela. Bueno, este es un tema inquietante porque, insisto, Maduro habla desde Irán para agradecerle al presidente argentino. Es un mamarracho completo y me parece que es significativo la presencia de Maduro en Irán. Y es significativo las barbaridades que dijo Alberto una tras de la otra. Recordemos, el presidente primero dice que Cuba está bloqueada. Cuba no está bloqueada, puede comerciar con todos los países, menos Estados Unidos, que soberanamente establece un embargo por la cual Estados Unidos no comercia, pero comercian todos los demás. Pero lo interesante de esto, el mamarracho ridículo, es que este presidente, cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner, año 2005, rechazamos en toda la región el área de libre comercio con las Américas, que facilitaba el comercio con los Estados Unidos, porque evidentemente el comercio con los Estados Unidos nos hubiera empobrecido. Ahora resulta que a nosotros nos hubiera empobrecido, pero resulta que a Cuba la empobrece no comerciar con los Estados Unidos. Entonces, es un nivel absoluto de propaganda política que no tiene nada que ver con los intereses del país y que no tiene sobre todo nada que ver con las convicciones democráticas de la mayoría de la sociedad argentina, que por algo el 70% no votó este gobierno. Te invito, de hecho, a escuchar lo que dijo Alberto Fernández en este sentido cuando hablaba de Venezuela y de Cuba en Estados Unidos, en Los Ángeles. Miren. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. Ahora, muchos dicen que el presidente está desconectado de la realidad, porque acá hubo un piquete el otro día, la inflación está imparable, la pobreza. ¿De eso no habla el presidente, Fernando? Mira, lo que manifiesta es una ignorancia supina. La organización de la Cumbre de las Américas le otorga al Estado organizador la capacidad de invitar a quien quiera. Debería simplemente leer cómo es el estatuto. Segundo, pide una renuncia a Almagro, que es absurda. Digo, es un presidente que no puede pedirle la renuncia a su subsecretario de Energía y le pide la renuncia a la máxima autoridad de la Organización de Estados Americanos. Y finalmente está esto del silencio. Era una frase, cuando hablaba del pacto de impunidad con Irán,
la nota que escribió en La Nación, el actual presidente de la Nación, contra Cristina, fue que el silencio debía atronar a la presidenta. Bueno, ahora otra vez de los silencios, hablemos de los silencios de los pueblos, que efectivamente nos interpelan. Es el silencio de los muertos de la dictadura cubana y venezolana, es el silencio de los presos políticos, es el silencio al que están sometidos millones de venezolanos y cubanos que se han ido de su país como han podido en balsas, remando, a nado, con tal de escapar a la opresión dictatorial. Tanto, de eso el presidente no dice nada y es el silencio de nuestro presidente el que verdaderamente atrona. Mientras tanto ha dicho que Venezuela hizo un gran trabajo para llevar adelante, por ejemplo, elecciones limpias. Esto lo dijo desde Los Ángeles. Extraordinario, extraordinario. Que lea el informe de Michelle Bachelet, que no me parece que sea una enviada del FMI, con respecto a las atrocidades cometidas por la dictadura venezolana. Y qué vergüenza, porque realmente la Argentina había tenido hasta ahora, en el medio del caos y de los cambios, siempre había mantenido dos políticas de Estado que tenían que ver con la política internacional. Una era la integración regional, el Mercosur, destruido. Y el otro era exactamente esta, la política de derechos humanos. La Argentina, después de las atrocidades cometidas, se había destacado por ser un país defensora de los derechos humanos. Hoy estamos defendiendo las peores dictaduras de la región. Y mientras tanto, Cristina no habla, pero tuitea. Mientras, atención, en el gasoducto avanza una causa judicial, ella tuiteó de este modo. Mira, repasemos los últimos tuits de la vicepresidenta, que es la dueña de la agenda para muchos. Puso la anónima, ¿no? Recordemos el titular que hizo un chiste, bueno, sobre la remarcación. Supermercados, inflación, capítulo 2. Comparto fragmento de una nota publicada hoy en página 12. ¿Vieron? No era chiste, es lo que hacen de verdad. Claro, está sumándose a lo que va a ser ahora cortes o reclamos o bloqueos sobre esta cadena de supermercados tan importante en el sur argentino, Fernando. Bueno, yo creo que está claro. Acá hay una cosa fundamental. Yo no quiero hacer autobombo, pero en mi último libro muestro... el primer gráfico es un gráfico de la inflación a lo largo desde 1900 hasta ahora y muestra una línea de quiebre que la Argentina no tenía ningún problema de inflación, tenía empresarios, no sé si estaba la anónima porque no sé qué antigüedad tiene, pero estaba lleno de empresarios el país y la inflación hasta 1945, la inflación media anual argentina fue del 1,6% anual. A partir de 1945 ya sabemos el desastre que vino. Y la que ha hecho este gobierno en dos ocasiones, el peronismo, con el primer Perón y con Kirchner, en situaciones en que previamente no había inflación. Porque muchos dicen, también fracasó el radicalismo, también fracasó el PRO. A ver, una cosa es no poder manejar un fenómeno que ya está desatado y que no lográs controlar, y otra cosa es arrancar. Perón arranca con 1,6% de inflación anual y Kirchner arranca con 4% anual y la quintuplican en un periodo cortísimo. Entonces, hay una responsabilidad política de la inflación, que tiene que ver directamente con la emisión. Aumentaron 47% la base monetaria para el plan Platita en la segunda mitad del año pasado, y ahí estamos. La culpa no la tiene Brown, podrá ser desafortunado el comentario, pero quienes tienen la responsabilidad no pueden matar al mensajero. Los responsables son los responsables de esta desastrosa política económica. Fernando, muchísimas gracias por haber venido. Interesante escucharte como siempre.